entonces a compartir en este tiempo lo que Dios nos está revelando y expresando a través de su palabra. Vamos a pedirle que su presencia nos acompañe y quiero que me acompañes en esta oración para que podamos experimentar y cobijarnos bajo la presencia de Dios. Padre, papá, Padre nuestro, eres tú quien dices ser. Tenemos eterna gratitud contigo porque has llenado nuestra vida. Dios, hemos pedido tantas cosas a lo largo, Señor, de estos días, y sabemos que tú siempre escuchas. Dios, ayúdanos a corregir el rumbo si es que lo hemos perdido. Ayúdanos a doblar nuestro cuello si es que lo tenemos erguido. Ayúdanos a caminar y a levantarnos si es que estamos caídos. Pero sobre todo, ayúdanos a ser conscientes de su presencia todo el tiempo, constantemente. Dios, sabemos que en tu corazón hay un anhelo por las almas perdidas. Sabemos que quieres alcanzar a toda persona. Y también te pedimos que podamos responder a ese llamado, a esa dignidad que nos ofreces cuando nos entregas la identidad de tu Hijo, que es nuestro Señor y Señor de todas las cosas. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir con todos la revelación que nos une y que nos hace llamar cristianos. Que no se diga aquí alguna cosa que no esté de acuerdo a tu palabra o a tu voluntad. No queremos errar en el camino ni en la revelación, mas queremos poner en práctica todo aquello que tú nos enseñas y que nos transmites. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así sea. Pues bien, vamos hoy a iniciar rápidamente entonces con el texto que estamos leyendo. Quería hacer un poquito una... Quería compartir algo. Y es que Dios está necesitando de nosotros en este tiempo como nunca antes. Es tiempo que la iglesia despierte y sepamos en qué creemos. Es tiempo de la sinceridad con Dios y que puedas comprender cuál es tu llamado. Dios te necesita ahora. Nadie puede ocupar tu lugar. Él te necesita a ti y ahora. Él te está buscando desde hace mucho tiempo. Dios anda buscando personas en el mundo que le crean. Él no está buscando gente maravillosa, calificada, capacitada.
carismática, con muchos amigos, con seguidores. Él está buscando una persona, cualquiera sea el rincón que le crea. Esto me lo ha mostrado el Espíritu desde que tuve ese encuentro con Él hace ya algún tiempo. Está buscando, siempre buscando. Él no duerme, Él no descansa. Personas que le crean, que estén dispuestos a creerle, a conocerle y creerle, para poder entregar todo. En numerosas oportunidades no experimentamos lo que Dios quiere para nosotros porque o bien estamos distraídos o una tendencia a mirar siempre nuestra incapacidad. Tenemos una obsesión por mirar lo que no somos capaces, quienes no somos. Pero Dios nos está pidiendo que por la fe miremos quiénes somos, no lo que no somos. Porque cuando te miras en tu humanidad, creo que no vas a sacar mucho, no nos vamos a alegrar mucho, no te vas a emocionar, wow, cuán valiente soy, miren cuán santo soy. Si nos ponemos en esas, el susto es grande al descubrir que nuestra humanidad es tan frágil y por eso Él nos dice, no te mires, mírame, mírame. Y créeme, créeme a mí, tienes que mirar a mí. Dios no quiere que nos convirtamos en estatuas de sal, como le ocurrió a quien fuese la esposa de Lot cuando se avecinaba la destrucción de Sodoma y Gomorra, y el ángel les advierte que no podían dar vuelta atrás, que tenían que seguir la dirección que les estaba enviando. Y cuando la mujer gira su torso y se da vuelta atrás, es calcinada junto a aquellos sodomitas. Dios necesita que tú mires, que le mires a Él. La cosa está difícil en tu vida. Si las cosas no andan bien, míralo a Él. Él es el norte, Él es el camino. Y un camino es para seguirlo. Un camino es una demarcación, es un marco que te da dirección. Es un punto de referencia para no perdernos. Estoy hablando de lo obvio, pero a veces lo obvio y lo elemental lo pasamos de largo, lo perdemos de vista. Y es necesario volver una y otra vez a lo elemental. Y lo más elemental de nuestra vida con Dios, de la verdadera vida en Dios, es mirarlo a Él y tenerlo como un camino. Pero ¿cómo lo hago? Conociendo su palabra para poderlo seguir. Su palabra es su voz. Y cuando tú escuchas una voz en la distancia y estás perdido, entonces tú sigues la dirección de esa voz. Y es precisamente la dirección de esa voz o escuchar esa voz lo que estamos leyendo acá. Y esa es su palabra, la que nos encamina, nos enruta, nos enriela hacia la voluntad perfecta de Dios. Y gracias a Dios porque podemos escucharla aún sin que seamos perseguidos, porque va a venir un tiempo en el que hablar de Dios
sea casi a escondidas, como la iglesia que está en persecución en los países de Medio Oriente o en algunos de Asia, donde se persigue a las personas por aquello que creen, por aquello que confiesan. Ahora estamos en tiempos en los que mencionar siquiera que crees en Dios es sinónimo de burla, de aislamiento. O si vas a defender alguna postura, bien sea científica o de tu profesión, o alguna idea que tengas en mente. Si de antemano dices que eres creyente, ya con eso es suficiente para que el mundo en el estado en que está te descalifique. Todavía gozamos de poder hablar de Dios abiertamente, pero nótese algo bien interesante. Y es que vienen circulando muchos mensajes de WhatsApp, gráficos, ilustraciones en los que nos presentan, por ejemplo, cuáles son los lugares más peligrosos para estar en estos momentos, de acuerdo a la contingencia, a lo que estamos viviendo eh, con el virus y todo esto. Y la iglesia ocupa casi el primer lugar. Nos están diciendo que reunirnos en iglesia es peligroso. Y quizás el pretexto de ahora sea fácil de digerir. Pero qué tan fácil es hacer que los creyentes se dejen de reunir, dejen de orar unos por otros. Si ya nos pueden separar físicamente, tan fácil y tan fácil lo aceptamos, ¿qué vendrá después? ¿Cómo nos estamos preparando para eso? La iglesia como uno de los lugares más peligrosos para estar actualmente. No un supermercado, no, ni mucho menos. Ni siquiera un gimnasio que ocupan casi que el 10º lugar, sino una iglesia. Y hay iglesias grandes, hay iglesias pequeñas, iglesias medianas. Una iglesia puede ser de 10 personas, una capilla es una iglesia. Pero estamos llegando hacia ese punto. Y como iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo aceptamos tan fácil todo lo que incluso nos está atacando al cuerpo de Cristo? Es tan fácil desunir al cuerpo de Cristo. Estamos como en bandeja de plata para los lobos disfrazados de oveja. Por eso es tiempo de escuchar a Dios y mirarlo a Él. A ver, ¿qué Dios le está diciendo a la iglesia? ¿A quién le estamos creyendo? ¿En qué estamos creyendo? Es tiempo de confrontación, de definirnos dónde estamos parados. Es tiempo de saber qué uniforme estamos portando. Y es crucial porque Dios te necesita a ti. Y tú eres irreemplazable. Pero necesita que tengas tu uniforme y que le estés escuchando a Él. Porque hoy escuchamos un discurso en que las iglesias son peligrosas y uno de los lugares más peligrosos para estar. Pero el día de mañana, si aceptamos esto tan fácil, ¿qué será lo más peligroso entonces? Hablar de Dios va a ser lo más peligroso. Hoy es reunirnos, mañana es hablar de Él.
pero en la medida en que tengamos el color de aquel que nos amó primero, aquel que murió por nuestros pecados, nuestra piel, nuestras ideas, nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser esté coloreado con la tinta de Cristo, entonces vamos a saber de qué lado estamos. Y todo lo filtraremos a la luz de aquel a quien estamos mirando. Y si escuchamos otra voz, que no es la voz de nuestro pastor, porque sus ovejas escuchan su voz, Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Cuando reconocemos su voz, sabremos cuál es la voz que no es suya. Y podremos resistir a la tentación, podremos resistir a lo que esté diciendo y hablando todo el mundo. Pero si yo no escucho su voz, si no conozco su palabra, voy a ser presa fácil para la confusión. Y cualquier persona con algún título académico, con una profesión o porque tenga cierta publicidad mediática, nos diga algo, empiece a vender algo, entonces ya entramos en pánico, en confusión, como si no tuviésemos un buen pastor. Entonces, ¿a qué pastor estamos siguiendo? ¿A qué voz estamos siguiendo? A veces un pastor te puede hacer pasar a una oveja, la puede llevar por lugares difíciles, pero el propósito del pastor es cuidar el rebaño y llevar a brevar al ganado o a las ovejas, llevarlos a pastar. Y esa es la promesa que nos hace nuestro Señor. No tenemos el miedo como estandarte, porque Él no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de dominio propio y de valentía. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 1. Veníamos hablando entonces de los carismas del Espíritu. Hicimos una enumeración de algunos de los carismas. Recuerden que no los que hemos enumerado aquí en esta carta no son todos los carismas del Espíritu Santo. Son los que Pablo alcanza a ver y a describir. Sin embargo, pueden haber más carismas o más manifestaciones del Espíritu Santo, no solamente las que están consagradas en esta carta. Y el propósito de, de esa taxonomía que hace el apóstol de lo que es el cuerpo de Cristo y los dones y sus manifestaciones, tiene un propósito, y es el no dejarnos deslumbrar por los carismas del Espíritu Santo, sino tenerlos en su debido juicio y proporción. Y en síntesis, ¿cuál es esa debida proporción? Es capacidades o herramientas sobrenaturales como un equipamiento divino que Dios otorga a todo creyente para que pueda expresarse y servir a otros de la congregación, de la iglesia. Y también como señal para aquellos que no creen y al ver las señales de Dios, entonces sientan ese deseo de arrepentimiento y entreguen su vida a Dios. Y Dios perdone sus pecados. El don como tal no es proporcional ni a la sabiduría de una persona, ni al tiempo que lleve caminando con el Señor. He tenido la oportunidad de conocer personas que son llenas del Espíritu Santo, caminando 1 o 2 meses de conocer a Dios, tienen una experiencia estática con el Espíritu, un bautizo del Espíritu Santo, y comienzan a efervecer una cantidad de carismas y dones del Espíritu Santo, que no van necesariamente acompañadas de una experiencia, una maestría, un tiempo, un recorrido en el Señor, o un vasto caminar en Dios, sino
que el Espíritu Santo otorga estos dones y los reparte como Él simplemente quiere, pero no depende de esta circunstancia, ¿vale? Así que nosotros no podemos confundir los carismas del Espíritu Santo, una persona con dones o espectacularistas. Si válganme, les pido disculpas por la palabra, pero les pido que me la valgan, para referir de la experticia o de la sabiduría de una persona. No, no necesariamente van acompañadas, ¿ok? Entonces, porque esto le pasó a la iglesia de Corinto, eran personas, era una iglesia que era muy grande, que todavía tenía, por un lado, una influencia griega importante y también cierto grupo que estaba judaizando. Era una iglesia con sus conflictos, no había una iglesia perfecta, no hay modelo de iglesia perfecta más allá, que el único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. La iglesia siempre ha tenido muchos obstáculos. La iglesia primitiva no era la iglesia ideal, pero de ella podemos aprender mucho para llegar a esa iglesia ideal. No se trata de idealizarla, porque vemos, según las escrituras y las narraciones apostólicas, que pasaban muchos problemas. Y debido a esos problemas tenemos, o gracias a ellos, algunas de las cartas de los apóstoles como respuesta para poder solucionarlos. Entonces, en este orden de ideas, el apóstol Pablo quiere dejar sentado que los dones del Espíritu tienen que ser vistos desde la perspectiva del servicio al otro, pero no desde la perspectiva de la perfección de una persona. ¿Ok? Y por otro lado, eh, también nos muestra que se pueden utilizar mal los carismas del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esto posible? Es precisamente lo que vamos a exponer a continuación. Gracias a lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios y cómo se estaba manejando los carismas del Espíritu Santo en medio de las congregaciones, es que vemos que puede haber un uso inadecuado de estos carismas. ¿Ok? Entonces vamos a ello. Esforzados por alcanzar la caridad, ¿vale? Que es el principio, o sea, el amor, esforzarse por la caridad es el principio o la superioridad de todo don o carisma sobrenatural. Y lo hablábamos anteriormente. ¿Por qué? Es lo único que nos llevamos del otro lado. Cuando dejemos nuestra vida en este mundo y pasemos a aquella que hemos de recibir de su mano, esa vida venidera, el único revestimiento que vamos a tener es el amor. No vamos a tener carismas del espíritu, ni vamos a hablar en lenguas, ni vamos a profetizar cuando estemos en ese estado. Por lo tanto, se privilegia el amor por sobre los dones del Espíritu Santo. Entonces, ese es el orden, priorizando el amor. Aspirad a los dones espirituales, con lo cual Pablo nos está diciendo que el hecho de ponderar el amor, es decir, ponerlo como lo principal en la vida de un creyente, no significa que esté menospreciando o minimizando la acción de los dones del Espíritu Santo. Todo lo contrario, les está dando un rango de acción y de autoridad tan grande, pero no quiere que perdamos de vista y nos desenfoquemos con el amor y que no nos deslumbre aquello que para el creyente ha de ser natural, porque todo verdadero creyente debe recibir y aceptar que lo sobrenatural hace parte del Evangelio, porque más adelante veremos que la razón de nuestro Evangelio, de aquel que predicamos y en el cual creemos, es completamente sobrenatural. Entonces, aspirad a los dones espirituales, podemos desearlos. De hecho, el apóstol Pablo nos está diciendo, esto es un imperativo.
Desead los dones espirituales también dicen unas traducciones. Aquella que estamos leyendo dice aspirad, algo a lo que el apóstol nos está motivando, ¿no? Sobre todo el de profecía. Y esto es importante, porque entonces ya nos está matizando los dones y está algo así como jerarquizándolos. ¿Por qué el de profecía en primer lugar y no, por ejemplo, el don de lenguas que menciona a continuación? Porque el que habla en lenguas habla a Dios, no a los hombres, pues nadie le entiende, diciendo su espíritu cosas que son misteriosas. Vale, un paréntesis acá, porque el apóstol Pablo nos está contrastando dos carismas del espíritu, el don de profecía y el don de lenguas. ¿Y con qué los está matizando? ¿Cuál es el marco de referencia para yo poder comparar la profecía con el don de lenguas que Pablo nos está utilizando? Volvamos al versículo 1. La caridad, el amor. ¿Qué hace a un don más perfecto que otro? El amor. El don por el cual yo pueda expresar mayor cantidad de amor que viene de Dios, del Espíritu, que yo recibo y que me vuelvo como un transmisor, como una antena replicadora de ese amor, porque nadie ama si no antes ha recibido el amor de Dios, o quién puede perdonar al prójimo si no antes ha sido perdonado y sabe el valor de haber sido perdonado. Porque cierto es que cuando nosotros somos perdonados de una deuda, vamos a empatizar con aquel que nos debe, porque sabemos lo que se siente. Y cuando nosotros recibimos el amor de Dios, nos volvemos a sí mismos como deudores de todos los demás. Fue tal la deuda que Cristo pagó por nosotros, que el perdón de esa deuda, que era la carga de nuestros pecados, nos hace deudores con todas las personas. Y por eso la falta de perdón es algo tan grave. Es grave porque no te permite ser libre. Es grave porque te afecta a ti, no porque afecta a Dios. Hace años, cuando yo estaba en mi búsqueda espiritual, tuve cierta ocurrencia, por cierto, muy infantil, pero la tuve y era una idea muy fuerte. Y pensaba, bueno, de pronto, ¿será que Dios se quedaría dormido? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué el sufrimiento? Y pensaba de pronto comprar mucha pólvora para intentar despertarlo. O hacer muchas maldades para ver si de pronto él se alertaba. Esto solo se quedó en planes infantiles, pero a veces pareciera esto, pero como este Dios inalcanzable, pero cuando lo experimentas y sientes y recibes ese perdón real de Dios, porque lo experimentaste de manera real, sí que sientes que la falta de perdón no puede existir en tu vida. Porque ¿con qué derecho no vas a perdonar al prójimo si él ya te perdonó a ti? ¿Cómo no perdonarlo? ¿Cómo voy a darle la cara a Dios y no perdonar cuando él ya me perdonó? Entonces, quien se está haciendo daño es el que no perdona. Dios sigue inmutable. Yo puedo lanzar toda la pólvora del mundo y yo no iba a cambiar a Dios. Yo no le iba a afectar a Dios con esa pólvora. No afectamos a Dios con nuestra falta de perdón. Porque a veces pensamos que al perdonar le estamos haciendo como un favor a Dios.
como si fuera un requisito, como llenar un formulario o pagar impuestos. Es algo molesto que tengo que hacer y que Dios me está pidiendo. Los impuestos del cielo es perdonar, es amar, es no mentir, es no robar. Pero no se trata de eso. Todo aquello que acabo de mencionar simplemente me daña a mí. A Dios no lo daña, a Dios no lo afecta. Te afecta a ti. Y como te afecta a ti, porque te afecta a ti, es que a Dios le afecta. El pecado en sí mismo no le afecta a Dios. Pero como te afecta a ti, que eres su creación, afecta a Dios. Tanto le afectó que cada gota de sangre fue derramada en su totalidad por ti. No es que una porción de la sangre de Cristo fue derramada por mí, no. Toda la carne, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor fue entregada por cada uno. Toda por cada uno. Aunque una gota de sangre de Cristo hubiese cubierto los pecados de toda la humanidad, Él entregó toda por la humanidad. Y este punto es importante. Entonces, volviendo al tema, el don del Espíritu se matiza por el amor. Y en esa medida el apóstol Pablo está comparando la profecía con las lenguas. La profecía edifica al otro, mas las lenguas edifican a aquel que habla. Eso es misterioso. Entonces, en el reino de los cielos, el don de lenguas va a tener un rango, o en la iglesia, un rango inferior que la profecía, porque la profecía no te sirve a ti, sino que por el contrario edifica al otro. Tú no sales beneficiado de esa profecía, sino la otra persona. Y eso es amor, que no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo, la profecía tampoco busca lo suyo. Y allí es donde está entonces el marco de comparación. Dice en el verso 3: mas el que profetiza habla a los hombres para su edificación, su exhortación y consolación, sintetizando lo que acabo de exponer. Pero para ser minuciosos con esto que estamos leyendo, intentando que no se nos pase nada, aunque muchas veces leeremos este texto y siempre sacaremos más. Nunca es suficiente. Esa particularidad la tiene la palabra de Dios. Y esto lo saben aquellos que les gusta escudriñar la palabra y orar con la palabra de Dios. Y es que por mucho que creas que ya comprendes un texto, cuando lo vuelves a leer en otra circunstancia o en oración, es como que sigues extrayendo, como una mina inagotable, como que tú llegas y encuentras una veta de oro y te maravillas y dices, wow, comprendí. Pero después vuelves a aquella mina que habías dejado porque creías haber agotado la mina, la veta, perdón, y te encuentras que detrás de esa veta hay otra capa. Y dices, wow, ahora sí entendí. Pasa algún tiempo, vuelves por aquella mina y descubres que hay otra beta. Y empiezas a considerar que aquel libro que tienes muchas veces olvidado realmente es una mina de oro de un valor incalculable, que habla al pasado, al presente y al futuro. Y esto es un misterio, pero solamente aquellos que han recibido el don del Espíritu Santo o que están unidos al Espíritu Santo podrán comprender. Es decir, los que somos iglesia. Verso 4. Perdón. Entonces, dice edificación, exhortación y consolación. Tres características que tiene la profecía. Y esto es supremamente importante. Y voy a hacer hincapié acá. Toda profecía debe cumplir con estas tres condiciones. De lo contrario,
tenemos que evaluar muy bien al profeta, que es aquella persona que está pronunciando la profecía, y también nos sirve no solamente para saber la procedencia, sino para que nosotros mismos, cuando recibimos una moción, tengamos el marco que el apóstol Pablo, por revelación, nos está enseñando. Miremos entonces el primer término, edificación. Dios no habla para decirte, oye, mañana te vas a morir, no hay esperanza para ti y punto. O dale todo tu dinero a esta persona y punto. O algo que no edifique, una palabra vacía, una palabra en la que no exista un crecimiento, un descubrimiento de una de realidad de Dios para ti, para tu vida, de edificación. Edificar es que tú tienes un nivel, un plano de construcción, digamos que yo tengo un nivel de una casa, y edificar en este caso significa que Dios sobre ese plano pone algo nuevo, algo que no estaba expuesto en mí. Eso significa edificación. Algo se agrega, tengo un valor agregado por recibir esa palabra de Dios. Mi vida ya no sigue igual. No tenía algo, no sabía algo, no esperaba algo, no entendía algo, y ahora lo entiendo, ahora lo tengo, ahora lo comprendo o ahora lo espero. Eso es edificación. Hay movimientos que falsean la experiencia del Espíritu Santo, muchos movimientos sectarios que utilizan indiscriminadamente este texto bíblico para recibir personas y empezar a dar profecía, como si fuesen una máquina dispensadora de alguna soda, una gaseosa, y ven que te voy a dar tu profecía, ven que te voy a dar tu profecía. Y no solo eso, a veces hasta el colmo de cobrar, como si el don de Dios se pudiese pagar, como si Cristo nos hubiese cobrado por morir por nosotros, sabiendo que Él asumió todo el precio y que no había piedra preciosa, dinero, que pudiera cubrir eso. Exhortación, ¿qué significa exhortar? Término muy importante. La exhortación viene de exo y acción, que es Dios llamándome a un cambio, llamándome a mover a la acción. Exhortación es cambio, es transformación. Mira, estás triste. Una palabra profética puede ser sobre no tener una tristeza, por ejemplo. No tengas esta tristeza porque yo tengo estos planes contigo. Seca tus lágrimas y ven y sigue por este camino que te estoy mostrando. Eso es exhortación. Te está llamando a un cambio. Toda palabra profética lleva al cambio, a la acción. Edifica, por cuanto edifica, me exhorta. A veces confundimos el término exhortación como regaño. No, es llamar a un cambio. Ese llamar a un cambio puede ser en diferentes tonos. Yo puedo llamar un cambio diciendo, oye, aquello que estás haciendo lo estás haciendo mal. Ven, te muestro cómo lo puedes hacer mejor. O, oye, ese pecado te está destruyendo. O cuidado, estás tan distraído que has perdido el norte, has perdido la perspectiva, no me estás mirando a mí, estás escuchando muchas voces, pero no escuchas la mía. Eso es exhortación. Pero exhortación también es, alégrate
porque mira este camino que tengo para ti. Entonces, no necesariamente te está invitando a que cambies algo mal que estás haciendo, pero sí a que cambies algo, a que tengas una acción. Y por último, la consolación. No hay profecía sin este ingrediente, el consolar. Oye, es que Dios me dijo que te dijera a ti que me des todo tu dinero, todos tus bienes y que tú te vas a quedar en la cárcel y te vas a pudrir ahí, pero igual Dios te ama mucho. En este ejemplo exageradísimo, le está diciendo, bueno, no lo está edificando, lo está exhortando a hacer algo, pero no hay consolación ni hay edificación. Por lo tanto, sabríamos, por muy especial que sea esa persona, por muchas credenciales que pueda tener, oye, mi querido amigo, eh, entonces esperaré a que Dios me diga lo mismo para poderlo hacer, porque no hay ni edificación ni consolación. ¿Y qué es la consolación? Es la esperanza, porque Dios pagó un precio tan alto que en el momento en que nos habla a nosotros como iglesia, ojos, la profecía es para la iglesia. Cuando me refiero a esta profecía, no es que él vaya anunciando, porque el Apocalipsis está lleno de profecías muy duras, pero el mensaje de Apocalipsis trae consolación y exhortación. Arrepiéntanse, por ejemplo, decía Juan Bautista, porque el reino de los cielos está cerca. Edificación, claro, ustedes están pecando, no lo hagan, cambien, el reino de los cielos está cerca. Les estaba poniendo algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo? Ellos tenían ya la certeza de que Dios los iba a visitar. Entonces, sabiendo que Dios los iba a visitar, los exhorta diciéndoles que cambien, los edifica con esta revelación y los consuela sabiendo que si Dios está con ellos, algo maravilloso va a pasar. Por eso Juan Bautista es profeta. Y en todo su mensaje vemos que se cumplen estos tres principios: exhortar, edificar y consolar. ¿Vale? Así que tengamos en cuenta esto para que podamos tener un juicio, un discernimiento sobre las profecías. ¿Vale? Verso 4. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a la iglesia. Nuevamente el marco para decir que don es superior a otro es el amor y el servicio al otro. Cuanto más le pueda servir ese carisma o ese don, más amor y más importante está dentro de la escala que el apóstol Pablo nos está presentando. Verso 5. Yo veo muy bien que todos vosotros habléis en lenguas, pero mejor que profeticéis, pues mejor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que también interprete para que la iglesia reciba edificación. Y aquí viene otro punto interesante, porque ya nos está hablando de un don, que es el don de lenguas, actuando conjuntamente con el don de interpretación de lenguas. Y cuando ambos actúan, se puede ya entonces hablar de un mensaje edificador, porque ya las lenguas no serían algo misterioso, sino que estas lenguas pasarían a edificar a la congregación. ¿Vale? Entonces, es ambos dones, lenguas e interpretación, en conjunción, actuarían casi como el don de profecía. Versículo 6. Ahora bien, hermanos, si yo fuere a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía?
si no os hablase con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Las cosas inanimadas, por ejemplo, la flauta, la cítara, que producen también sonidos, si nos los producen con distinción, ¿cómo se conocerá lo que con la flauta o la cítara se toca? ¿Cómo también si la corneta diera un toque indefinido, quién se prepararía para la lucha? Así también vosotros, si con el don de lenguas no proferís un discurso inteligible, ¿cómo se sabrá lo que decís? Seríais como habla al aire. Se nos presenta aquí un texto muy maravilloso en el que utiliza el apóstol una analogía como refiriéndose a a varios instrumentos musicales de la época y todos sonando al mismo tiempo. ¿De qué me sirve todos los instrumentos tocando una melodía? ¿Cómo yo entonces podré diferenciar dónde está tocando uno, dónde está tocando el otro, qué melodía es? Sería una cacofonía, sería un caos melódico. No tendría sentido. Y hace referencia también a la corneta que se utilizaba el ejército romano para ir a la guerra, que también utilizaba el pueblo de Israel, no como una corneta, sino como un cuerno grande y amplio, que en hebreo se llama shofar, con el cual se convocaba la asamblea al pueblo de Israel para una batalla o para oración, para ayuno o para luto nacional, para eventos especiales se convocaba. Para cada festividad, cuando se iba a abrir y empezaba ya la celebración de una fiesta, una de las fiestas judías, se tocaba el shofar. En todas partes resonaba ese shofar, que tiene un tono muy bonito, muy amplio, con una acústica bastante fuerte. Y este shofar determinaba entonces un momento. Pero si yo tengo a muchos instrumentos tocando, entonces no sabré cuál va a ser el momento de Dios, el momento en el que Dios toque el shofar, como ya he escuchado tanta cosa o todos están hablando cosas diferentes, entonces cómo distinguir cuándo prepararme para la batalla, si todos están diciendo cosas diferentes. Verso 10. Tantas hablas como hay en el mundo, y no hay quien no tenga la suya. Pero si no conozco la significación de las voces, seré para quien me habla un bárbaro, y el que me habla será para mí un bárbaro. Ya pues que sois amantes de los carismas, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Se nota que en la iglesia de Corintio, los carismas del Espíritu Santo, al ser una comunidad occidental de corte griego, causaron una fascinación tan grande que en sus reuniones, en sus asambleas, cuando iban a partir el pan, cuando se reunían a cantar, a orar, o llegaba uno de los apóstoles, o un predicador, un profeta, un maestro de turno, como lo era Apolo, efervescían tantos carismas y dones del Espíritu Santo que a veces esto se podría volver hasta un desorden. Pero el apóstol les reconoce esto, y es que eran amantes de los carismas, porque para esa mentalidad griega, el ver algo sobrenatural era maravilloso, porque por más filosofía que hayan leído en Platón, en Aristóteles, en Sócrates, en Pitágoras, en Diógenes, en todos los grandes filósofos de la Grecia clásica, era poco lo que se hablaba de lo sobrenatural. La filosofía era un intercambio de ideas para intentar encontrar la razón de las cosas. Pero el ver bajo esta mente occidental que existían unas acciones sobrenaturales como hablar otros idiomas desconocidos
y que de pronto otro los pudiese interpretar, o que llorase por alguien y sanara, o que de pronto alguien entrara como en un estado de éxtasis y comenzara a hablar lo que Dios quería decirle a esa congregación o a una persona específica. ¿Cómo no entender a estas personas con sus mentes, viendo y degustando ese poder sobrenatural de Dios? Y por eso el Espíritu mueve a Pablo a decir, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, la razón de los dones es la edificación de la iglesia. No es cobrar protagonismo, no es eh, parecer mejor que otro, no es tener un estatus mayor, no. Es una persona que llega a un lugar y Dios le dice, toma esta escoba, toma este trapito, toma este plato y ve y sirve a los demás que están esperando en la mesa. Así debemos ver los dones o los carismas del Espíritu. Entonces, si tú tienes un reguero y estás sentado a la mesa de la iglesia y sabes que alguien tiene, tiene un trapo, tiene una manta que puede limpiarlo, tú le dices, le pides el favor, ven hermano, acércate y ayúdame acá. Y él que tiene el trapo, que tiene el don, va y te ayuda y limpia. Y tú te vas a sentir agradecido con él y con Dios que le dio la herramienta para que te ayudase a limpiar. De eso se trata la vida en comunidad. Y de esta forma nadie es más que nadie, sino que nos servimos mutuamente para caminar a lo que Dios quiere con cada uno. Verso 13. Por eso el que habla en lenguas, ore para poder interpretar. Es decir, para poder cumplir esa dupla oración en lenguas e interpretación, para que ese don sea perfeccionado en el servicio al otro y no solamente se quede en mi autoperfeccionamiento, sino que pueda expresar, aparte de ese servicio que Dios me da a mí a través de ese don, de esa autoedificación por medio del don de lenguas, también yo pueda expresar edificación a otra persona. Y esto es maravilloso. Y miren que es completamente bíblico. Aquí no estamos hablando nada que no sea completamente bíblico lo que nos está explicando el apóstol Pablo. ¿Y por qué quitar lo que está en la palabra, los regalos que tiene Dios, por personas que no creen? El que no cree es porque no ha experimentado, pero cuando uno experimenta se vuelve un creyente. Los apóstoles dudaban, llenos de temor de la resurrección de Cristo. Cuando Tomás dudaba de Cristo, había pasado tiempo con él, 3 años viendo milagros de lo más diversos, resurrecciones, sanaciones de lepra, paralíticos a caminar, agua convertirse en vino, comida multiplicarse, ver al Señor radiante con su rostro completamente brillante en el monte. Y aún así dudaban de su resurrección. Pero cuando Tomás experimentó la resurrección cara a cara con aquel que resucitó entre los muertos, entonces lo que era su duda a través de la experiencia se convirtió en una certeza. Y según la tradición, Tomás el apóstol, que fue el primer evangelista de lo que es la India actualmente, entregó su vida por su Señor allá. Y cuenta la tradición que fue por un rey de la India, de una zona de la India, fue muerto a espada. La historia es muy interesante, pero nótese cómo la iglesia ha desechado muchas veces, un sector de la iglesia ha desechado lo sobrenatural del Espíritu Santo. Y quien más pierde es la propia iglesia.
Porque cuando hay un reguero, no hay quien vaya y limpie. Porque cuando necesitamos escuchar la palabra fresca de Dios, no hay quien vaya y hable, porque no creen en la profecía. Porque cuando hay un enfermo, primero no oran para que Dios lo sane como iglesia. Ya no se hace eso. Lo que los médicos no. Los médicos sí, pero la iglesia también. Las palabras sabias de otros sí, pero las palabras sabias de la iglesia también. Desechando las herramientas que Dios nos da y observando la situación actual de la iglesia en su totalidad, nos hace ver muchas cosas. Y es que hemos echado de largo la acción del Espíritu Santo y difícilmente los apóstoles que caminaron con nuestro Señor Jesucristo y que vieron todo aquello, dudaron incluso de la resurrección. Ahora nosotros que estamos escuchando la historia de aquellos que lo experimentaron 2000 y algo más de años después. ¿Cómo no más? Con más razón necesitaremos de esto para poder nutrirnos y que así como Tomás podamos decir, tuve un encuentro con el resucitado. He visto que esta palabra es real. He visto que esto se traduce en una acción sobrenatural real. Y esto es lo que necesita escuchar la iglesia. Y por eso es que él está buscando personas que le crean, para que se maravillen, así como se maravillaron estas personas de Acaya, de Corinto, y otros también se puedan maravillar y disfrutar, porque son regalos de Dios, son dádivas, dones, carismas. Verso 14. Porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Nos regalan entonces aquí algo de comprensión del don de lenguas. Y esto es bien interesante, porque la oración en lenguas no proviene de mi mente racional, no proviene de un lenguaje articulado que yo comprenda con sujeto, verbo, predicado y con todas las construcciones y las herramientas lingüísticas propias de cada lenguaje, de cada idioma, sino que la oración en lenguas es motivada o sale, nace desde mi espíritu. Es mi espíritu movido o alertado, interferido por el Espíritu Santo, como activado por medio del Espíritu, que hace que de mi boca, sin que medie la razón, salga una locución. Por eso es una lengua, porque de la glosolaya, el lenguaje, viene de la expresión lengua, la lengua, porque es un vocablo, porque se habla. No entendamos la oración en lenguas cuando nace del Espíritu como ese lenguaje articulado en el que yo puedo tener una traducción simultánea, como decir, el joven se dirige hacia la casa a descansar. La oración en lenguas no tiene o no obedece a esa misma sintaxis lingüística, sino por el contrario, es la activación de mi espíritu produciendo unos vocablos y no media la razón. Por eso es que dice el apóstol Pablo que la razón o la mente queda sin fruto, porque tú no entiendes lo que estás diciendo. Eso significa, ¿cuál es el fruto de la mente? La comprensión. Y si yo no comprendo, entonces no, la mente no puede dar su fruto, que es la comprensión. Verso 15. ¿Qué hacer pues? Oraré con el espíritu y oraré también con la mente. Salmodiaré, es decir, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con la mente. Y aquí se nos abre otro don del Espíritu que estaba como escondido en la lista del capítulo 12. Y es
unos cánticos en el espíritu que son que es diferente a la oración en lenguas. Y esto es lo que el apóstol Pablo llama salmodiaré con el espíritu. Y se tienen muchas referencias en el pasado de ciertos cánticos que nacen del espíritu, y estos cánticos sí pueden llegar a tener como cierta articulación, pero aún a pesar de tener cierta articulación o cierta coherencia, incluso hasta rima, y se pueden repetir como los salmos, son ininteligibles muchas veces. Aunque también he visto en la experiencia que a veces estos cánticos, que son es un don del Espíritu Santo, estos cánticos en lenguas son dones, es un don independiente del don de lenguas. Aunque se parezca, es diferente, porque es una expresión, una exaltación hacia Dios. Y quien los tiene es como que recibe un fuego en el espíritu, una necesidad. Y aquí cobra sentido cuando nuestro Señor decía: y en estos tiempos adorarán en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Esto significa adoradores en espíritu. Y dice, pero salmodiaré también con la mente. Cantar en la mente, estribillos que no sepamos, salmos o aquellas canciones que tú le cantes a Dios, aquellos salmos o alabanzas, como lo quieras llamar. Pero también existen estos cánticos en el espíritu, para que no miremos por menos o nos escandalicemos cuando nos ocurra, porque esto es un don que bien se parece al don de lenguas, pero en sí lleva una carga diferente, porque este simplemente es una exaltación hacia Dios, hacia el Creador, hacia la creación, hacia el Padre, mientras que la oración en lenguas es la manifestación de mi espíritu para alcanzar una edificación. De hecho, en la oración en lenguas, lo que hace el orante es manifestar la voluntad de Dios para la propia vida, de tal suerte que el plan que Dios tiene en el cielo, en el libro de la vida, a través de la oración en lenguas, lo que yo estoy haciendo es declarar aquello que está en el libro, es decir, mi propósito, y traerlo o manifestarlo a esta tu realidad. Ese es el propósito de la oración en lenguas, en principio. Cuando la Pablo, oración en hola. lenguas cumple. Dime. Hola, ¿cómo estás? Pablo, quería, pues no sé, tenía una duda. Si dos personas tienen el don de interpretación y escuchan la misma, pues como la misma oración en lengua, la interpretación sería entonces la misma. Debe ser la misma. No, ¿quién habla? No, no, no. Lenis. Lenis, mira. Hola, Lenis. Un abrazo. Mira, debe ser la misma. De hecho, es garantía que hayan intérpretes, que el mensaje si hay dos intérpretes sería lo ideal, porque si solamente quien habla en lengua se interpreta a sí mismo, nos hace estar sujetos a la interpretación de esa persona, y si esa persona, digámoslo así, no tiene un espíritu afinado, o cierta sabiduría, o discreción, o discernimiento de espíritus, o, o eso que da la experiencia en la medida en que vas caminando con Dios, entonces no es muy prudente. Pero si hay dos intérpretes, entonces ya sí. Y si coinciden, entonces maravilloso, porque demuestra mucho más la agudeza del don. Si hay disonancia entre ambas interpretaciones, entonces hay una señal. O que ambos están interpretando mal y simplemente es algo que proviene de su mente o de cierta exaltación emocional, que suele suceder también, o que una persona tenga razón y verdaderamente tenga el don y la otra no. Pero para que eso no ocurra, Dios por lo general siempre en el cuerpo de Cristo, y esto es lo bonito, tiene personas con el don de discernimiento de espíritus. Y es el don de discernimiento de espíritus el que te va a llevar a comprender cuándo hay una manifestación real de un carisma del Espíritu Santo y cuándo no. Y generalmente el don de discernimiento de espíritus Dios lo otorga a personas que tienen cierta sabiduría o discreción y saben evaluar las situaciones y ayudan a las personas en su crecimiento y en el uso de los carismas del Espíritu.
Bien, entonces continúo acá. Pues si tú das gracias a Dios en espíritu, ¿cómo podrá decir amén a tu acción de gracias el simple asistente? Es decir, si tú estás cantando y dándole gracias a Dios y eso es el significado, la interpretación de tus lenguas, y si la otra persona, tú estás orando y no sabe decir amén, es decir, no puede decirlo porque no entiende, y recuerden que la expresión amén no es una muletilla como suele usarse ahora. La expresión amén significa estar de acuerdo con una verdad fundamental y adherir a ella. Cuando yo digo amén, de hecho, por ejemplo, en una liturgia eucarística, en una misa, o en una asamblea, o en una reunión de un culto, cuando se dice una verdad en una homilía, las personas suelen decir amén, algunos como muletilla, pero quienes conocen la realidad del amén simplemente dicen amén cuando su cuerpo y su entero ser está resonando con una verdad fundamental y de la cual quieren apropiarse para incorporarla a su vida. Eso significa amén. No lo utilicemos como una muletilla, sino realmente como una adhesión a una verdad de fe. Pero si yo no entiendo esa verdad de fe, porque alguien me la está diciendo en lenguas, entonces ¿cómo voy a decir amén? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de decir. También en la oración en lenguas, ojo, pueden, para responderle un poco a Lenis, eh, ambas interpretaciones, si hay dos intérpretes, pueden coincidir, ¿ok? No necesariamente las van a expresar de la misma forma, ¿vale? Así como dos testigos que presencian un hecho, un acontecimiento, no van a tener las mismas versiones, pero en general el sentido de aquello que vieron va a ser el mismo, va a coincidir, las dos versiones van a coincidir, pero son expresadas de diferente manera. Uno podrá hacer énfasis en algún punto que le pareció más relevante o que lo emocionó más, pero va a ser lo mismo. Dos personas ven un carro rojo pasar, se les pregunta a esas dos personas después, como testigos de haber visto ese carro rojo que pasó, mira, ¿tú qué viste? Ah, bueno, yo vi un carro con estas dimensiones, era un 4x4, tenía tracción en las cuatro ruedas, tenía ventanas polarizadas, venían dos acompañantes, y una persona casi la atropellan de paso. Y si tú le preguntas a la otra persona, dice, venía un carro rojo, era un carro grande, una camioneta, y casi atropella a dos personas. ¿Ok? Ninguno dijo mentiras. Uno tuvo más detalles que tuvo otro, fueron intérpretes de un acontecimiento. ¿Ok? Pero en general están refiriéndose a lo mismo. Por eso se llama el don de interpretación, no de traducción de lenguas. ¿Vale? Intérprete y traductor son cosas diferentes. Porque al no ser un lenguaje articulado, entonces no van a coincidir en la sintaxis de la oración en lenguas, sino en el sentido de la oración en lenguas. Espero haberme expresado con claridad. Dice entonces, para continuar, tú muy bien darás gracias, pero el otro no se edifica. Por lo tanto, no hay manifestación de amor, porque no hay edificación. Entonces, hágalo solo. Si tú oras en lenguas y no vas a edificar a nadie porque no tienes interpretación, guardas las lenguas para tu edificación y no presumas con ellas, porque hay personas que pueden presumir con el don de lenguas, porque muchas veces intentando presumir vas a quedar o como un borracho, como un tonto, o como una persona demente. Entonces, guárdalo para tu oración personal. Pero si hay un intérprete, hazlo, porque entonces producirá edificación y en ese caso las personas podrán decir amén y ser edificadas. Verso 18. Doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 10 palabras con sentido para instruir a otros a decir 10.000 palabras en lenguas. Miren la coherencia del apóstol Pablo, que apunta más a la edificación que a lo simplemente dramático de lo sobrenatural. Y es que este es el orden de la iglesia, la edificación. Pero en la iglesia prefiero hablar 10 palabras con sentido para instruir a otros, a decir 10.000 palabras en lenguas.
Hermanos, no seáis niños en el juicio, sed párvulos solo en la malicia, pero adultos en el juicio. Está escrito en la ley: en las lenguas extrañas y con labios de extranjeros hablaré a este pueblo, y ni aun así me entenderán, dice el Señor. De suerte que las lenguas son señal, no para los creyentes, sino para los incrédulos, mientras que la profecía no es para los infieles, sino para los creyentes. Supongamos, pues, que la iglesia toda se haya reunida en un lugar y que todos hablan en lenguas. Si entraren no iniciados o infieles, ¿no dirían que estáis locos? Pero si profetizando todos entrare algún infiel o no iniciado, se sentirá argüido de todos, juzgado por todos. Los secretos de su corazón quedarán en manifiesto, y cayendo de hinojos, adorará a Dios, confesando que realmente está Dios en medio de vosotros. El orden en la congregación es de suprema importancia. Los dones del Espíritu Santo tienen un orden, y es a lo que el apóstol Pablo está llamando. Entonces, ¿cuál es la sustancia que debe predominar o qué es lo que debe producir o mover un don del Espíritu Santo? El amor, en primer lugar. En segundo lugar, ya para efectos más prácticos, la edificación de una persona. El don del Espíritu para la edificación de una persona, ¿vale? O de toda una congregación. Y todo en su orden. Porque no solamente estamos como iglesia, sino que allá afuera hay un montón de personas que no creen en lo sobrenatural, y cuando de pronto se tropiecen con alguien teniendo esa experiencia, o lo vas a asustar más, o si profetizando descubres en medio de la profecía los secretos de su corazón, esa persona puede ser llegada al arrepentimiento. Y Dios ha hecho esto de muchas formas. En todo este tiempo que llevo predicando, he visto cómo Dios utiliza algo que está desconocido o que es desconocido para quien habla en una reunión, y cuando lo pones de manifiesto, orando por esa persona, sabiendo que nadie pudo haberle dicho, contado, expresado, pero Dios revela algo de su corazón para arrepentimiento, entonces bien puedes estar ganando una persona y sacarla del reino de tinieblas y llevarla al reino de la luz. Ese es un gran propósito de la profecía. Vamos a terminar acá por el momento, ya para en la próxima charla presumiblemente concluir con todo el texto de Corinto, y vamos a pasar entonces con las oraciones, ¿vale? Gracias, Señor, por tu palabra, por los carismas, los dones de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos enseñas que en todo hay un orden, que para todo hay un espacio, y que la iglesia debe ser coherente, debe ser ordenada, que debemos tener una mente adulta, Señor, para digerir estas realidades, y como niños, en la inocencia y en la presunción de la bondad de nuestros hermanos, para no juzgar, niños no juzgando, adultos interpretando. Pero Dios, hoy como iglesia, Señor, recibimos todas las herramientas que tienes para nosotros, para impactar allá, afuera, a todos aquellos que no confían en tu nombre. Y así sea, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por Andrea, Señor. Gracias por Germán. Gracias porque eres fiel. Gracias porque sabíamos que ella estaba en tus manos. Gracias porque la arrebataste. Gracias porque la arrebataste.
Y no solamente eso, Señor, sino que hoy agradecemos por la recuperación sobrenatural que está teniendo, tendrá, y por la serie de revelaciones que va a tener su familia, Señor, y porque serán como un oasis para muchas personas. Y apenas es el comienzo de cosas que vienen para ellos, Señor. No solamente por este milagro, por este auxilio, sino por la cadena de eventos que vas a traer para ellos, porque tu mano viene abriendo cosas para esta familia, Señor, y yo te doy gracias por eso. Gracias por Melania Arias, Señor, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias, tu toque sanador y quita todo dolor que la está atormentando, Señor. Hay un dolor atormentándola y se retira este dolor en el nombre de Yeshua de Nazaret. Este dolor que la toma en su cuerpo, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Es retirado todo dolor de su cuerpo, en virtud de tu sangre preciosa, en el nombre de Yeshua de Nazaret. Gracias, un abrazo para todos, Dios les bendiga. Espero nos reunamos el próximo miércoles y prontamente ya en persona. Un abrazo enorme.